un nuevo encuentro, una nueva oportunidad en busca de unidad de familia, desarrollo de empresa y contribuir con un país, Colombia, que ustedes y yo sabemos lo merece. Hoy, un título sugestivo, pero un invitado inigualable. Los sí y los no de la inteligencia artificial. El invitado es Íñigo Koch, el CEO de Redes Seguros, TEX, y no quiero caer en lugares comunes, pero la vida me ha dado oportunidad de conocerlo hace muchos años y yo sé que es un gran profesional, pero les garantizo mucho mejor ser humano. Íñigo, bienvenido a esta mesa de trabajo, hombre. Aurelio, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo a todos. Muy bien. Creo que hoy contémosle un poquito a quienes nos acompañan quién es Íñigo Koch. Ay, Dios mío, ¿qué les cuento? Pues terminé administración de negocios en EAFIT. Terminamos pues tú y yo en EAFIT. Después de eso pues me dediqué a traducción porque teníamos una academia de idiomas con mi mamá. Entonces pues yo trabajé en la academia y me dedicaba a traducciones técnicas. Desde la universidad tenía como mucha curiosidad por los computadores. Eso apenas estaba como arrancando ya toda la parte de los computadores personales y me metí de lleno en eso hasta que en el 95 llega Internet a Colombia, finales del 95, y obviamente me metí de lleno en toda esa parte de los computadores por ser una mente curiosa, porque realmente yo creo que el ánimo del hacker, del verdadero hacker, es curiosidad mental por saber más de determinados campos. Entonces pues obviamente el camino era, me volví hacker, ¿cierto? Con todo lo de internet. En el 2000, o sea, unos 4 o 5 años después, ya llega uno a tener que escoger. Uno dice, bueno, me pongo al lado de los malos, underground, o me pongo en el lado de los buenos como un asesor de ciberseguridad. En el caso mío pues no fue difícil porque eso va mucho en los principios que uno tenga como ser humano. Entonces ahí la escogencia no es difícil realmente, y obviamente pues me metí como asesor de ciberseguridad. También a través de esas consultorías de ciberseguridad, porque a la par que estaba con lo de ciberseguridad también tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad de Antioquia, en la parte de coordinación y de coordinación técnica y evaluación de investigaciones que se estaban haciendo desde el año 2000 sobre internet. Eso era con Colciencias, con el ICFES. Entonces eso fue una oportunidad también como de empaparme mucho desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de la investigación. Entonces fue una experiencia pues muy chévere también. Maravilloso, Y de ahí, maravilloso, una a historia. través de incubadora de empresas, que tenía pues mucha relación con la de Antioquia, también viré de la parte de seguridad informática a la parte de administración de servidores, o sea, toda la parte de hosting, servidores. Llegó después la nube, entonces obviamente hosting en nube, y hoy en día Red Segura pues maneja una parte que es seguridad informática, pero maneja también lo que es administración de servidores de empresas en la nube. Entonces trabajamos realmente las dos cosas, y desde el año 2000 me dio mucha curiosidad lo de la inteligencia artificial. OpenAI en el año 2020 exactamente abrió las cuentas beta, y yo me postulé y quedé con una cuenta beta. Entonces realmente estoy jugando con inteligencia artificial desde el año 2020. Muy bien. Y digo, hoy no hay una sola reunión de carácter empresarial donde no hable de inteligencia artificial. He tenido la osadía de decir que a mí no me gusta el nombre de inteligencia artificial, y tú lo sabes, porque he considerado que la inteligencia es un atributo propio del ser humano y que lo otro son herramientas. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es lo positivo de la inteligencia artificial? Y cómo las organizaciones, sin perder la gran esencia de humanidad, podemos sacarle provecho. Bueno, ahí tocaste un punto fundamental, y yo inclusive me atrevería a ir más allá. Empezamos con la definición de las palabras inteligencia y artificial.
La inteligencia no hay una inteligencia única. Antes, hace muchos años, entonces sí se hablaba del IQ, o sea, de la medida de la inteligencia, entonces el que tenía 100, 140, 200 que era genio, pero en realidad hoy en día se sabe que no existe una sola inteligencia, sino que hay múltiples inteligencias. Inteligencia para las matemáticas, para el razonamiento abstracto, artística, hay una inteligencia artística también, que es más por el lado de sensibilidad, pero es una inteligencia también. Entonces uno hablar de inteligencia casi que es como llegar a hablar del campo de la conciencia. Cuando tú hablas de conciencia, conciencia puede significar una cantidad de cosas diferentes. Entonces es difícil como empezar a hablar de un término cuando el término... Y desafortunadamente en nuestros idiomas modernos, inglés, francés, español, etcétera, como que hemos perdido lo que había en los idiomas anteriores, digamos en las lenguas griega y latina, aunque no vamos a terminar hablando de eso, pero el griego y el latín tenían una exactitud mucho mejor para definir cada término. O sea, por ejemplo, los diferentes tipos de inteligencia, los diferentes tipos de conciencia que nosotros no tenemos en nuestros idiomas actuales. Entonces tenemos esa limitante, la primera limitante que tenemos eso. Y lo otro, a nivel de artificial, yo pensaría que es más sintética. Sería mejor como un término. Si vamos a dejar el término de inteligencia, que es debatible, por lo menos una inteligencia sintética, no artificial. Entonces podríamos decir que es la relación de algoritmos tecnológicos, de algoritmos al servicio de facilitar la vida. Es una de las interpretaciones. A ver, empecemos, como hagamos una breve historia de qué fue lo que pasó con la inteligencia artificial. O sea, redes neuronales que son, digamos, copiadas tratan de copiar las redes neuronales del ser humano, pero ya a nivel, digamos, algorítmico y a nivel de circuitos. A esas redes neuronales llevan muchos años en desarrollo y el hito que permitió realmente que hoy tengamos la inteligencia artificial que tenemos fue en el 2017, cuando unos ingenieros de Google inventaron lo que se llamó los transformers o transformadores, aunque aún en español pues uno lo llama transformers. Es un invento que yo me atrevería a decir que ni siquiera ellos se dieron cuenta de lo que tenían entre las manos, porque el transformer lo inventaron fue para resolver unos problemas que había en la traducción automática con la inteligencia artificial del momento. Luego, ya entrenándolo y todo eso, se dieron cuenta que no solamente servía para traducción, sino que permitía hacer unas cosas que iban mucho más allá de la traducción, como por ejemplo simular en cierta forma el pensamiento. Aunque tenemos que tener en cuenta, y ese es uno de los peligros de la inteligencia artificial actual, la inteligencia artificial actual ni siente ni piensa, pero puede dar la ilusión, la impresión de que sí está pensando, y hasta hay personas que hasta terminan creyendo que en realidad siente. Es más, por la manera como funciona y por la manera como se han empaquetado. ¿Cómo digo? A ver, ¿cómo explico lo empaquetado? Ustedes saben que hoy en día, tanto a nivel de redes sociales como de inteligencia artificial, de todas las redes, pues la idea es vender. Entonces, la inteligencia artificial comercial viene programada, claro que eso les ha tocado rebajarlo un poquito, pero venía programada para incentivar el uso. Lo que comúnmente se llama incentivar el loop de dopamina. Ese loop de dopamina que es tan frecuente en las redes sociales, sobre todo TikTok e Instagram, que es simplemente... Está unido al tema, perdón que te interrumpa, que está unido al tema, si se quiere, de la adicción. Claro, porque la dopamina es adictiva, es adictiva, entonces tú llegas y entonces empiezas a mirar video y sigues scrolleando video, porque cada video te produce un burst de dopamina. Entonces, desafortunadamente, la inteligencia artificial no fue la excepción, y al principio la programaron las comerciales para que tuviera como ese tipo de cosas. De todas maneras, todavía tú ves cuando tú le preguntas algo a ChatGPT o a Gemini o a cualquiera, él, además de contestarte la pregunta, te dice, ¿usted quiere que además haga tal cosa? ¿Hacemos tal cosa? O sea, él siempre es como tratando de que sigas usando la inteligencia artificial.
Voy a hacer una afirmación que te puede parecer irrespetuosa. Yo veo en el tradicional concepto, y ya se puede hablar de tradicional, más bien en la interpretación de la inteligencia artificial en muchas organizaciones, que eso puede aislar a la organización del cliente. Podemos terminar dando respuestas automáticas, respuestas en serie, perdiendo el concepto de una individualidad. Ese punto es demasiado importante. Entonces ya terminando, como redondeando la parte donde íbamos y entrando al punto que tocas, que es demasiado importante. La inteligencia artificial actual, que son los modelos grandes de lenguaje, obviamente la idea que nos quieren vender o que nos querían vender hasta ahora, ya eso ha mermado un poquito, pero era que el objetivo final era llegar a lo que llaman AGI, o sea, inteligencia artificial general. Y la inteligencia artificial general, ¿qué es? Es simplemente una máquina capaz de reemplazar al ser humano en absolutamente todo lo que hace el ser humano. Es decir, que tiene sentido común, tiene capacidad de adaptación, tiene capacidad cognitiva, o sea, reemplaza totalmente al ser humano. Obviamente, la que tenemos hoy en día no es así, porque es limitada. Primero que todo, no tiene acceso al mundo. La única referencia que tiene de nuestro mundo es a través de los textos que ha aprendido, pero no tiene como la experiencia del mundo que tenemos. Entonces lo que tú dices, por ejemplo, algo que este año ha sido muy común y ve uno que hay muchas empresas vendiendo el servicio de agente de inteligencia artificial. Exactamente. Quería que nos aclarara la palabra ahí donde quieres llegar, ahí donde quieres llegar. El agente de inteligencia artificial, ¿cómo nos lo venden? Como ya no es un ChatGPT donde tú le escribes y él te contesta, sino que es una inteligencia artificial autónoma que ella misma, sin necesidad de un ser humano, puede resolver o hacer una tarea. Sin ninguna participación del ser humano, o sea, tomando decisiones ella misma. Ahora, el pequeño problema de esos agentes es un problema que ni siquiera va, digamos, en las capacidades que tenga la inteligencia artificial en este momento, sino que va en algo que es de sentido común. Y es que una persona, que tú tengas un ser humano, que tengas en un call center para atender, digamos, llamadas de servicio, obviamente si tiene un guión donde tú le dices cuáles son los servicios, cómo debe atender al cliente, pero además de eso es un ser humano que lleva años de experiencia experimentando el mundo, valga la redundancia, y está lista para responder cosas que no tengan nada que ver con el guión que le dieron. En cambio, la inteligencia artificial pues solamente tiene acceso al guión que le dieron, no es capaz de ir más allá porque no tiene experiencia del entorno del mundo. Y algo que es demasiado claro, en los soportes, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa y yo creo que a mucha gente. Yo llego a algún sitio donde el soporte inicialmente es una inteligencia artificial, y siendo yo fan de inteligencia artificial, yo adoro la inteligencia artificial, lo primero que hago es buscar la opción, hombre, contácteme con un ser humano, por favor. Porque no van, o sea, no pueden saber realmente cuál es mi necesidad, no están pendientes de mi necesidad. Hay una palabra mágica, pienso yo, en este análisis, Íñigo, y es la sensibilidad. Vuelvo a decir, bienvenida como herramienta, pero creo que se llega hasta cierto punto donde uno a partir de ese punto dice, quiero relacionarme con una persona. Creo que si nos volvemos enemigos del concepto de inteligencia artificial, estamos perdiendo la oportunidad de tener una herramienta expedita para solucionar casos eminentemente rutinarios. Pero allá hay una parte donde, a mi modo de ver, y lo hago como una pregunta, no estoy pontificando sobre lo que no puedo, y empieza el criterio, la sensibilidad, el concepto personal, el entender que unas cosas es lo que tú deseas y otra cosa es lo que yo deseo. Creo que las organizaciones que se posicionan y tienen la posibilidad de perdurar y desarrollarse son aquellas que tienen la capacidad para olfatear, para sentir y para disfrutar la diferencia de cada cliente.
No sabemos realmente a dónde va a llegar la inteligencia artificial. Yo digo que los que estamos viviendo esta época somos afortunados, muy afortunados de ver el nacimiento y el desarrollo de esta herramienta. ¿Hasta dónde va a llegar? No sabemos. De lo único que podemos hablar con toda seguridad y con toda claridad es del nivel actual de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial actual no es capaz de tomar decisiones autónomas sin supervisión del ser humano. Eso es clarísimo. Y lo otro, pero ya a nivel muy personal, yo pienso que el futuro no es reemplazar humanos con inteligencia artificial, sino hacer como una unión, o sea, humano más inteligencia artificial. De la misma manera que nosotros, pues el hecho de tener la máquina de escribir ya era un paso adelante de tener que escribir a mano. Cuando llegó el computador, todavía mejor. Es lo mismo, es otro paso adicional. Es otro paso adicional, como tú decías ahorita, es una herramienta, pero es una herramienta, por lo menos en el nivel actual, que tiene que tener, no es que deba, tiene que tener supervisión y monitoría de un ser humano para ser Perfecto. correcta, para tener un correcto uso. Como el tiempo nunca es amable en este tipo de espacios y de metodología, Íñigo, ¿qué no es la inteligencia artificial? Uy, está difícil esa pregunta. ¿Qué no es? La inteligencia artificial no reemplaza al ser humano en este momento. Estamos hablando del actual, lo dicho, no sabemos en el futuro qué vaya a pasar. Pero la inteligencia artificial actual no es un ser humano, no puede reemplazar a un ser humano. ¿Qué más no es? Mm, es que ahí realmente queda dicho todo. No tiene sentido común, no es una fuente de sentido común. Es un espejo. Cuando tú conversas, no digamos los agentes, pero cuando tú conversas con una inteligencia artificial, la inteligencia artificial tiende como a ser un espejo tuyo. Inclusive a nivel psicológico es interesante porque si te pones a conversar mucho con ella, puedes descubrir cosas, pero no de la inteligencia artificial, sino cosas tuyas, que las va descubriendo. Que eso, el bueno y a veces el malo. Ahí llegamos a un punto que no es la inteligencia artificial, no es un psicólogo, no es una novia o un novio y no es tampoco el mejor amigo o la mejor amiga. ¿A qué voy? Desafortunadamente por la soledad que hay hoy en día, porque estamos viviendo una época que es realmente paradójica, donde más comunicación tenemos, donde más interconectados estamos todos los seres humanos, es de las épocas donde uno más soledad ve. Y no digamos entre los jóvenes, a todo nivel, en todas las edades. Y personas en su soledad a veces, y eso ha sido un problema, ya ha sido un problema, sobre todo en países más desarrollados, pero me imagino que en todas partes pasa, donde la inteligencia artificial termina siendo una compañera sentimental o una compañera, el mejor amigo de la gente. ¿Por qué? En cierta forma, como compañero sentimental, por decirlo de alguna manera, nunca te va a poner conflicto. No es como un ser humano que te confronta, sino que está de acuerdo con todo lo que dices. Entonces mucha gente pues prefiere eso a tener que hablar o dialogar con un ser humano, que obviamente, y eso es lo que te hace progresar en la vida, es el poder conversar con personas y no necesariamente que piensen igualito a como piensas tú, sino al contrario, lo que más forma es hablar o conversar con personas que piensen diferente, un debate ameno, un debate, digamos, bueno, en buenos términos, que te permite como confrontar las ideas que tienes. Desafortunadamente mucha gente no quiere eso, lo que quieren es poder hablar con alguien que realmente no es alguien, sino que es una máquina que repite exactamente lo que ellos quieren oír. Íñigo, me parece muy importante que redondeemos algo que no es terminable y que es apasionante, mirando la relación entre la inteligencia artificial y la seguridad informática, porque he visto estadísticas que no estoy en capacidad de avalar, que dicen que Colombia es el cuarto país del mundo con mayor nivel de delitos informáticos. Desafortunadamente es verdad, pero no es solamente Colombia, es toda Latinoamérica. Y lo que se requiere es mayor conciencia en las empresas de la necesidad de que haya
seguridad informática, o sea, de invertirle a la seguridad informática. De la misma manera que yo consigo un seguro contra incendios, por si de pronto se me va a incendiar la empresa, pues de la misma manera hay que invertir en seguridad informática y desafortunadamente todavía no está muy claro en los países de Latinoamérica la necesidad de invertir en seguridad informática. Si fuéramos a dejar sin caer en el facilismo de un recetario, ¿cuáles serían las recomendaciones básicas para que una organización responsable tenga una seguridad informática? Primero que todo, tener una persona encargada de seguridad informática, que puede ser, si es una empresa mediana, no es muy grande, puede ser de la misma gente de sistemas, alguien, o hasta puede ser el jefe de sistemas encargado de la seguridad informática de la empresa. Segundo, no volver a inventar la rueda. Existen las normas ISO, la ISO 27001 en particular, que define todas las pautas para tener una política de seguridad confiable para la empresa, para que la empresa tenga unos mínimos o cumpla con unos mínimos requisitos de seguridad. Eso es importante. No necesitan certificarse, pero por lo menos seguir esas pautas. Eso es obvio, no tiene ningún costo pues conseguir esa ISO 27001 y seguir y cumplir cada uno de los pasos que indican. Segundo, algo que es básico pero que nosotros todavía fallamos en eso: no tener software pirata. Todo el software que sea software legítimo, legal. Software pirata llama virus. Comprar las licencias, tener antivirus, pero no antivirus gratuito en las empresas, un antivirus pago, porque obviamente hay una diferencia. O sea, lo que es gratuito, hay una cosa, Aurelio, que dicen, y es muy cierto: cuando tú consigues un servicio o un producto gratuito, el producto eres tú. O sea, nada es gratis. Nada es Exactamente. gratis. Entonces, los que ofrecen servicios gratuitos, pues lo más seguro es que simplemente aprovechan para sacar bases de datos, conseguir datos de las empresas, que es muy diferente a tener un servicio pago. Entonces, lo primero es eso: tener equipos con lo último en sistemas operativos, tener sistemas operativos legales, tener software legal y tener antivirus también pagos. Que desafortunadamente yo he visto que en eso fallamos todavía mucho. Íñigo, es que cada punto nos daría para un nuevo espacio. La seguridad en la nube. Es muy similar, es muy similar. Es muy similar, o sea, la seguridad que yo tengo internamente es que hoy en día ya no es como antes. Fíjate, Aurelio, que el paradigma de seguridad antes era el castillo. Entonces, el castillo era mi empresa y los muros del castillo eran los que me protegían contra todo lo que había afuera, que era el famoso firewall, ¿cierto? El muro de fuego que protegía todos los activos informáticos que yo tenía dentro de la empresa de lo que hubiera afuera. Hoy en día ya ese concepto no sirve porque, como bien lo dices, con el tema de la nube, así como tengo un servidor dentro de la empresa, yo puedo tener 20.000 servicios en la nube y están, por decirlo así, fuera de mi castillo. Entonces ya el esquema de seguridad que se necesita es un esquema de seguridad muy diferente al que se tenía antes. Perfecto. Que es de protección total de todo el entorno, no solamente lo que tengo internamente, sino entender que ya yo puedo tener activos informáticos en todas partes. Muy bien. Íñigo, quien desee contactarte, ¿cómo puede hacer? Me pueden contactar por el LinkedIn. O me pueden contactar también por el teléfono. Te puedo dejar el teléfono también, o el correo info@redsegura.com. ¿Repites, por favor? Claro, info@redsegura.com. Íñigo, muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias a ti. No olviden nuestro correo electrónico aurelioveles57@gmail.com. Lo repetimos, aurelioveles57@gmail.com. Un encuentro en busca de unidad de familia, desarrollo de empresa y contribuir con un país, Colombia, que ustedes y yo saben lo merecen.